Queremos encontrar el volumen de la pirámide de base cuadrada dada aquí con la integración. Podríamos usar la fórmula de volumen básico para una pirámide dada aquí donde el volumen es igual a 1/3x área de base x la altura. Vamos adelante y haga esto y vea si podemos obtener los mismos resultados usando la integración. Así que utilizando la fórmula de volumen básico tenemos el volumen de la pirámide es igual a 1/3x el área de la base. Aviso de que la base es un cuadrado de 6 por 6 y por lo tanto, el área de la base sería 36x altura. Lo que podemos ver sería 10, 1/3x 36 exa Siemens 12. 12 por 10 es igual a 120, entonces, el volumen es de 120 unidades cúbicas. Vamos a ver si podemos obtener los mismos resultados mediante la integración. Aviso como si cortamos rebanadas o secciones cruzadas de la pirámide son perpendiculares al eje y por lo tanto, podemos encontrar el volumen utilizando este integral aquí donde el volumen es igual al integral de AD, y integrar con respecto a y desde A a B. Otra vez integrado con respecto a, y porque las secciones cruzadas son perpendiculares al eje, y el espesor de cada rebanada sería delta I. Por lo tanto comenzamos determinando el volumen aproximado de una rebanada, y luego usaremos esta información para configurar nuestra integral. Para encontrar el volumen aproximado de esta rebanada aquí, encontraremos el área de la cara y luego multiplicar por el espesor que otra vez es delta, y así que la parte trucosa sobre esta pregunta es cómo determinar el área de la cara como una función de y. Sabemos que la cara es un cuadrado, y por lo tanto el área es igual a cuadrado esta longitud x esta longitud. Pero tenemos que utilizar triángulos similares para escribir estas longitudes como función de y hagamos esto en la próxima diapositiva. Si cortamos la pirámide verticalmente sería nuestra rebanada y aviso como tenemos dos triángulos similares. Tenemos este gran triángulo que tiene una base de 6 unidades, y una altura de 10 unidades, y luego tenemos el triángulo más pequeño aquí que es similar al triángulo más grande, donde la base tiene longitud pero para la altura del triángulo más pequeño si sabes que la longitud total aquí es 10 unidades, y dejamos que sea unidades aviso como la altura del triángulo pequeño sería 10 unidades menos y unidades o solo 10, y porque tenemos triángulos similares, ahora podemos configurar una proporción para escribir ese en términos de y. Recuerde cuando tenemos triángulos similares los lados correspondientes son proporcionales. Por lo tanto es de 6 a 10, y es a 10. Ahora podemos cruzar multiplicar, Sx10 debe ser igual 6x la cantidad de 10, y así tenemos 10 Siemens igual 6x la cantidad de 10, y ahora para resolver por S dividimos ambos lados por 10. Así que tenemos igual 35x la cantidad de 10, y así que esta será la longitud de cualquier lado de la cara cuadrada. Y por tanto, el volumen de cualquier rebanada sería igual al cuadrado, que de nuevo, 35 por 10, y cuadrado veces el espesor, que sería delta y así que es el volumen aproximado de una sola rebanada, y por lo tanto el volumen de una pirámide sería aproximadamente igual a la suma del volumen de todas las rebanadas, que podemos escribir como AD, y sub i x delta y sub i donde esto es AD, y así que el número de rebanadas aproxima del infinito. Esto aproxima el volumen del sólido y por lo tanto, el volumen real es igual a la integral de AD, y que sería 35x la cantidad de 10, y cuadrados. Integrado de 0 a 10. Antes de encontrar nuestros antidivisivos vamos adelante y amplíe esto. Tenemos el integral de 0 a 10 de 35 cuadrados es 9/25. Y luego la cantidad, 10, y cuadrado sería 100, 20 y más y cuadrado.
Ahora vamos adelante y encuentre el antiderivado. Tenemos 925x el antiderivado de un 100x a Siemens 100 y 20x el antiderivado de y. Eso sería cuadrado más de 2 y entonces más el antidivisivo de cuadrado. Eso sería y el tercer sobre 3 de 0 a 10. Aviso como este término aquí sería 10 y cuadrado. Así que primero sustituiremos 10 por y. So 100x 10x a Siemens 1000, esto sería 10 por 10 cuadrado. Eso es menos 1000 y luego más 10 cubierto sobre 3. Eso sería 1003 y luego menos, aviso de ya 0 los tres términos sería 0. Así tenemos 925x esto es 0, así que tenemos x 1003. Aviso como esto simplifica nicely. Hay uno de 3 hexaneutones 3 y 3 de 3 hexaneutones 9 y hay uno de 25 hexaneutones 25, y hay 4 de 25 hexaneutones 1000. Tenemos 3 por 40 que es igual a 120, el cual, por supuesto, nos da el mismo volumen que la fórmula de volumen para una pirámide. Así que esto es 120 unidades cúbicas. Espero que hayas encontrado esto útil.